Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. A Estados Unidos le llegó finalmente la hora. Hoy son las elecciones presidenciales en ese país. Se enfrentan Kamala Harris y Donald Trump. En este episodio especial, les contamos qué está en juego, qué dicen las encuestas y a qué se le debe prestar atención a lo largo de la jornada. Para eso llamamos a nuestra corresponsal Dori Toribio. Al final también les tenemos la última hora de noticias como las del temporal en España. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 5 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Estados Unidos decide hoy su futuro y quizá también el futuro del mundo. 244 millones de votantes escogerán a lo largo de la jornada al próximo presidente de ese país. Los candidatos son la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump. Trump, de 78 años y que gobernó entre 2017 y 2021, ha insistido en que quiere volver a hacer grande el país. Make America Great Again es su eslogan, y ha dicho que Estados Unidos tiene hoy la opción de decirle a Kamala Harris que ha sido la peor vicepresidenta y que debe irse. So this Tuesday you have to stand up and you have to tell Kamala that you've had enough, you can't take it anymore, you're the worst vice president, you're the worst border czar, there's never been anybody bad like you. Kamala, you're fired, get the hell out of here, get out of here. Harris, que acaba de cumplir 60 años y que es la vicepresidenta de Joe Biden, ha dicho que intentará que Estados Unidos recupere el derecho al aborto, que fue eliminado por la Corte Suprema de Justicia en 2022, cuando echó abajo la sentencia Roe vs. Wade, dictada en 1973. Según Harris, 3 de los magistrados que tumbaron el fallo fueron nominados por Trump con ese objetivo. Y por eso ahora 1 de cada 3 mujeres vive en un estado donde el aborto está prohibido, incluso en casos de violación o incesto. And we all remember how we got here. When Donald Trump was president, he hand-selected 3 members of the United States Supreme Court with the intention that they would undo the protections of Roe v. Wade. They did as he intended, and now in America, 1 in 3 women lives in a state with a Trump abortion ban. Many with no exceptions even for rape and incest, which is immoral. Immoral. And look, Donald Trump's not done. He would ban abortion nationwide. Pero lo que se elige hoy en Estados Unidos, país de 330 millones de habitantes, no es directamente al presidente, sino a los 538 delegados del colegio electoral, que vota a su vez por el inquilino de la Casa Blanca. Para ganar, Harris o Trump requieren el voto de al menos 270. Cada uno de los 50 estados, según su población, tiene un número de delegados al colegio electoral. California, el de mayor número de habitantes, cuenta con 54, Ohio con 17, Michigan con 15 y Vermont con 3. Pero ojo, porque hay 7 estados que son determinantes. Ahora, cuando las campañas de Kamala Harris y Donald Trump han terminado y cuando ambos aspirantes medirán fuerzas en las urnas, ¿qué dicen las encuestas? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio. Juan Carlos, las últimas encuestas dicen que la carrera entre Kamala Harris y Donald Trump sigue muy reñida. El sondeo publicado por NBC News el domingo dice que ambos tienen un 49% de intención de voto a nivel nacional. Pero recuerden que esto es el voto popular, es decir, cuánta gente apoya a un determinado candidato. En lo que hay que fijarse
es en el voto electoral y en qué estado puede ganar cada candidato para alcanzar así esa cifra mágica de 270 votos electorales necesarios para ganar las elecciones. Y lo que dicen los sondeos en esos 7 estados clave es que, de nuevo, todo está muy ajustado y dentro del margen de error. En la media de encuestas que elabora el sitio web 538, el estado clave de mayor peso, que es Pensilvania, porque tiene 19 votos electorales, está ahora mismo en empate técnico. Y esta misma media dice que Kamala Harris tiene ligera ventaja de 1 punto o menos en Wisconsin y Michigan, estados que tradicionalmente los demócratas necesitan para ganar parte del cinturón industrial y del llamado muro azul. Mientras que Donald Trump tiene una ligera ventaja de otro punto o menos en Georgia y Carolina del Norte. Los márgenes después en Nevada para Harris y Arizona para Trump son algo más amplios, pero no mucho. Y esto no es nuevo. Recuerden que en 2016 algunos estados se decidieron por 10.000 votos, como Michigan, donde ganó Trump entonces. Y en 2020 Biden ganó en Arizona por 10.000 votos, en Georgia por unos 12.000 o en Wisconsin por 20.000. Los estados clave llevan tiempo ajustados, de ahí lo que dicen ahora estos sondeos también. Pero ojo, esto es una media de todas las encuestas agregadas. Si miramos los sondeos individuales, hay sorpresas. Por ejemplo, y de esto hablan todos aquí en Washington estos días, un sondeo publicado en Iowa de una reputada firma de encuestas dice que la demócrata Harris está 3 puntos por encima de Trump en un estado republicano y del medio oeste, donde el expresidente ganó por unos 10 puntos de media en 2020 y en 2016. Esto entonces, ¿todo esto qué significa? Pues que estamos hablando solo de encuestas. Ahora habrá que ver si se cumplen, habrá que ver si hay voto oculto, habrá que ver si hay sorpresas y habrá que ver si las cosas cambian en estas últimas horas en las que no hay mediciones. Por ejemplo, tendremos que saber cuánta participación hay y cuánta gente se queda en sus casas. De esto dependerá en gran medida lo que pase en estas elecciones, porque lo que importa aquí es lo que dicen las urnas este 5 de noviembre. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en 7 países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. A propósito de las elecciones hoy en Estados Unidos, nuestra compañera Dori Toribio mencionaba hace un momento que los sondeos dan un empate entre Kamala Harris y Donald Trump. Por eso, y aquí está la clave de todo, le preguntamos a qué debemos prestarle atención en las próximas horas. Pues hay que estar pendientes, uno, de la participación que acabamos de mencionar, cuánta gente sale a votar. De esto dependieron las elecciones de 2016, cuando mucha gente se quedó en casa, especialmente votantes demócratas, que no estaban muy convencidos con Hillary Clinton. Y la participación estuvo en torno al 58%, con una victoria para Donald Trump. Y de eso dependieron también en gran medida los comicios de 2020, cuando hubo uno de los mayores índices de participación en la historia de Estados Unidos, de casi un 68% y más de 160 millones de votantes. En principio, una alta participación puede beneficiar a los demócratas, aunque en un escenario tan ajustado habría que ver estado por estado. Y eso es lo segundo de lo que hay que estar pendientes. Los estados clave, especialmente Pensilvania y Carolina del Norte, diría yo, con 19 y 16 votos electorales respectivamente. Van a ser 2 estados decisivos porque llegar a esos 270 votos electorales sin uno de estos 2 estados tan grandes, podemos incluso añadir Georgia, que tiene otros 16 votos electorales, pues es complicado. Y en tercer lugar, yo estaría pendiente de las mujeres votantes. En estas elecciones hay una brecha de género grande
entre votantes, a un nivel que no se había visto antes. Una mayoría de mujeres apoya a Harris por más de 18 puntos de diferencia, mientras que una mayoría de hombres apoya a Trump por casi 20 puntos de diferencia. Y las mujeres son en Estados Unidos el mayor sector de votantes y el más movilizado en los últimos años. Entonces creo que esa cifra va a ser muy comentada y muy analizada en las próximas horas porque puede determinar el resultado. Pero, por último, en unas elecciones tan reñidas como son estas, según las encuestas al menos, pues todo importa, la verdad. Así que seguro que estaremos también hablando de los votantes hispanos, de los afroamericanos y de los jóvenes en las próximas horas. También le preguntamos a Dori en Washington cuándo vamos a saber el resultado de estos comicios entre Kamala Harris y Donald Trump. Ahora mismo los grandes medios, expertos y analistas dicen que los resultados pueden tardar horas o días. Quizás no tanto como en 2020, cuando no supimos quién había ganado hasta el sábado, 4 días después de las elecciones, pero entonces era la pandemia del coronavirus y hubo mucho voto por correo. Casi la mitad, el 46% del voto fue por correo hace 4 años. Y eso ralentizó los recuentos porque muchos estados no pueden empezar a contar ese voto hasta el mismo día de las elecciones. Por ejemplo, Pensilvania, estado clave. Y además, al estar todo tan ajustado, pues hubo varios recuentos y no se pudo hacer proyecciones rápido y por eso hubo que esperar. Esta vez también hay bastante voto por correo, pero no tanto. Se calcula que unos 35 o 40 millones de votos. Pero igual, si el escenario es tan ajustado, eso hace que todo vaya lento. Hay estados donde se han aprobado leyes para agilizar el recuento y que no se repita lo de 2020, como por ejemplo Michigan. Además, recuerden que no solo está en juego la Casa Blanca, hoy 5 de noviembre, sino que también se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado en estas elecciones, en las que los votantes también elegirán a gobernadores en 11 estados. Así que yo tendría el café preparado porque esto puede tardar, quizás. Y el peligro de ese retraso es algo que ya pasó en 2020. Si recuerdan, pocas horas después de que se cerraran las urnas, Donald Trump anunció que había ganado las elecciones, pese a que no las ganó y que tampoco se sabía en aquel momento. Y esta es una de las grandes preocupaciones también hoy. Trump, que aún no ha reconocido su derrota en 2020, ya está hablando de fraude sin pruebas en estados como Pensilvania, por ejemplo, sembrando esa duda, y a día de hoy no ha dicho si reconocerá estos resultados. Por eso la campaña de Kamala Harris ya ha asegurado que están preparados para todo. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En España ya son 217 las víctimas mortales por las inundaciones de hace una semana, causadas por un fuerte temporal. De ellas, 214 perdieron la vida en la Comunidad Valenciana. El domingo, el rey Felipe VI, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el presidente regional Carlos Mazón visitaron Paiporta, localidad próxima a Valencia y muy afectada, y fueron recibidos con barro e insultos. Pedro Sánchez tuvo que salir rápidamente, mientras que el rey y su esposa Leticia permanecieron más tiempo. La gente se quejaba de la falta de ayudas y de la tardanza en las alertas oficiales. La situación de la zona sigue siendo dramática. Las personas solteras tienen un 80% más de probabilidades de sufrir una depresión, concluye un artículo publicado ayer por la revista especializada Nature Human Behavior. El estudio fue elaborado por científicos chinos de universidades como las de Macao y Harvard. En él participaron personas de 7 países: el Reino Unido, México, Irlanda, Corea del Sur, China e Indonesia. La investigación también señala que beber alcohol puede incrementar el riesgo de depresión en quienes quedan viudos.
Quincy Jones, uno de los gigantes de la música estadounidense, murió ayer a los 91 años en su casa de Los Ángeles. Nacido en Chicago, hijo de un carpintero y de una madre con habilidades musicales, empezó como trompetista y estudió luego en el Berklee College of Music de Boston. Obtuvo 28 Grammys tras 80 nominaciones y fue un productor incomparable. En 1964 hizo los arreglos de la canción Fly Me to the Moon en versión de Frank Sinatra y en 1982 produjo el álbum Thriller de Michael Jackson, el más vendido de todos los tiempos. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Nuestro episodio de mañana saldrá un poco más tarde por las elecciones estadounidenses. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @yestonoestodo y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.